Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional PELSOCEM 2020, con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Evaluación psiquiátrica en pacientes para donación y trasplante de órganos, a cargo del ponente Dr. José Nicolás Ayala Servín. El doctor José Nicolás Ayala Servín es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional Asunción, residente de la especialidad de Psiquiatría Clínica. Es también investigador asociado de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, joven investigador de la Universidad Nacional Asunción en el periodo 2017-2018, vicedirector de la Dirección de Relaciones Externas de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Asunción, SOCIEM-UNA, de 2014 a 2016, vicepresidente de la SOCIEM-UNA 2016 a 2017, presidente de la FELSOCEM 2017 a 2018, presidente de la SOCIEM-UNA 2017 a 2019, director del Comité de Prensa y Publicidad de la revista Discover Medicine de 2019 a 2020, miembro del Consejo Asesor de la FELSOCEM 2019 a 2020. Contigo, doctor. Muchísimas gracias, Juan y Enrique, por la invitación. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a iniciar actualmente la ponencia de la evaluación en psiquiatría para los pacientes para donación y trasplante de órganos, que son dos temas bastante interesantes que van a estar combinados en esta situación. A continuación voy a compartir la presentación. Entonces, ya se puede estar observando la presentación. Entonces, justamente, ya que tenemos, nuevamente vamos a recordar el tema, que es evaluación psiquiátrica en pacientes para donación y trasplante de órganos, y así mismo como los compañeros me presentaron, yo soy el doctor José Nicolás Ayala Servín de Paraguay, y vamos a tocar este tema bastante interesante. Tenemos que destacar justamente dónde estamos como FELSOCEM por todo lo que es Latinoamérica, que en Latinoamérica, según las últimas investigaciones, hay una distribución de las tasas de donación de órganos y trasplantes justamente que es muy baja. Ocupa entre uno de los primeros lugares a México, seguido por Argentina y Brasil, pero en los últimos lugares, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de los países, justamente donde yo también provengo, que es Paraguay, por ejemplo, en la mayoría de los casos, según el estudio de Torres Román y sus colaboradores. Tenemos que tener en cuenta, si bien que en la actualidad los últimos estudios o las investigaciones han mencionado que en toda Latinoamérica creció el porcentaje de donantes de órganos, el aumento en la región de Latinoamérica alcanzó un promedio aproximadamente de 41%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el personal de salud existen aún mitos y creencias que van a constituir una barrera que dependerá del nivel de formación adquirido por los mismos. Incluso, por darle un ejemplo de las tasas de Latinoamérica, hay que destacar que el país donde yo tengo justamente procedencia, que es Paraguay, es uno de los países con las tasas más bajas de donación de órganos, alcanzando solamente 7 donantes por millón de habitantes. Hay que tener en cuenta que tenemos 3 posibles fuentes de órganos sólidos. Aquellos donantes en situación de muerte cerebral, que sabemos que tienen que ser certificados por un profesional de la neurología. Aquellos donantes en situación de falta de latido cardíaco o alguna donación por parte de las personas vivas. Para destacar esto tenemos que empezar siempre destacando que el equipo multidisciplinario tiene que ser justamente compuesto por varios profesionales para cuando hablamos de un trasplante. Debido de repente al órgano que queremos trasplantar, un hepatólogo, un cardiólogo, un nefrólogo, un neurólogo, siempre tiene que haber de preferencia la presencia de un inmunólogo, de un médico cirujano, y también no olvidar la relevancia de la presencia de un médico psiquiatra y del asistente social. Hay que destacar que el proceso de donación es un equipo bastante grande que involucra a una gran cantidad de personas. Por eso justamente este es un flyer procedente de México, de su Ministerio de Sanidad, que menciona que un trasplante interviene en un promedio de 20 personas en forma cercana, por decir de una manera, pero que sin embargo el proceso involucra ya sea la parte del profesional sanitario, familiares, entre otros, hasta un máximo de 100 personas aproximadamente para que se vea el impacto y la importancia de lo que es el proceso de donación de órganos y tejidos. Entonces, hablando un poco más de nuestro tema, correlacionando cómo es el papel del psiquiatra en el proceso de trasplante y donación de órganos. Hay que destacar que el psiquiatra debe realizar una evaluación antes y después del trasplante. El tratamiento de las complicaciones psiquiátricas es importante que éste intervenga,
ya que se pueden originar a consecuencia de una intervención quirúrgica y durante el resto del tratamiento también. También tiene que ayudar a superar las demandas psicológicas que pueden presentarse durante el proceso de donación y trasplante, y también tiene la función de informar al paciente y a la familia sobre los distintos aspectos médicos que se pueden presentar en el procedimiento. Una vez que se determina que un paciente requiere de un trasplante, se establece una relación duradera entre el psiquiatra y el paciente, es decir, se genera un vínculo médico-paciente bastante importante que va a ir justamente sobre un tiempo bastante considerable. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos una evaluación general de los candidatos al trasplante, estamos unidos por un triángulo cuyos vértices están interrelacionados entre sí. Siempre tiene que primar lo que es la parte de la evaluación médica como primera medida, pero nunca hay que desestimar y siempre hay que considerar tanto una evaluación psicosocial y una viabilidad económica de todo el proceso. También tenemos que tener en cuenta que según las investigaciones de Kruzkov y sus colaboradores, durante la evaluación psiquiátrica el paciente del trasplante tiene que tenerse ciertos ejes o factores importantes. Por ejemplo, hay que evaluar el perfil del paciente que dentro de eso ingresa, el nivel educacional, porque está correlacionado según las investigaciones que a mayor nivel educacional, mayor adherencia al tratamiento y mayor factibilidad del proceso de donación y trasplante. También tenemos que ver la historia legal del paciente, las relaciones interpersonales, sobre todo la capacidad de establecer redes de apoyo familiar y social, así como la historia laboral del mismo. También hay que tener en cuenta la falla orgánica, que posteriormente vamos a ver después. Si la falla orgánica de ese órgano hay que ver la etiología, las complicaciones, la evolución de los mismos y también si tiene antecedentes de adherencia al tratamiento. También hay que tener en cuenta los mecanismos de afrontamiento, como coping skill, de justamente acerca de la enfermedad, el pasado y el presente. Tenemos que tener en cuenta las expectativas de la cirugía, incluyendo las fantasías en relación al funcionamiento del nuevo órgano, tanto del paciente como de la familia. Hay que tener en cuenta que no se generen falsas expectativas, y eso es bastante importante porque posteriormente puede intervenir en todo lo que sería el procedimiento terapéutico. También hay que ver si ya existen dificultades psiquiátricas preexistentes y en plan de tratamiento, si ya hay alguna patología de la salud mental de base. Hay que ver si hay una historia psiquiátrica personal y familiar. Es muy importante evaluar a fondo los antecedentes patológicos personales y los antecedentes patológicos familiares. Pero no solo dedicarnos, o a veces muchas veces vemos solamente a una enfermedad de causa orgánica, sino también evaluar mucho lo que serían las enfermedades de la salud mental. Y también hay que tener en cuenta y no olvidar los antecedentes de uso o abuso de sustancias. También hay que hacer un examen psíquico correspondiente y también tenemos que evaluar la capacidad de comprensión del procedimiento y competencia para poder firmar posteriormente el consentimiento informado. Tenemos que tener en cuanto a la evaluación de la salud mental del candidato a donante, tenemos que tener en cuenta que el estudio de la investigación de Villalba y sus colaboradores menciona en todos los protocolos de receptores para el trasplante es fundamental la valoración por un médico psiquiatra. Hay que tener en cuenta que es preferente que este médico psiquiatra tenga expertise o experiencia en esta área particular de la donación y trasplante de órganos, por el tipo de paciente que uno va a estar enfocado a ver, justamente con el fin de descartar alguna enfermedad mental grave. En la valoración del nivel y la naturaleza de la salud mental y de la psicopatología del candidato hay que incluir ciertos aspectos. Por ejemplo, hay que evaluar la dimensión emocional y afectiva del paciente, el nivel de abstracción y la capacidad de pensar que tiene el mismo, la capacidad de relación y comunicación con los demás y consigo mismo, la posibilidad de una adecuada adaptación al medio, el nivel de introyección en cuanto a sus valores éticos, así como la motivación para el desarrollo personal y la preservación de la vida. También algunas cosas importantes que es interesante evaluar que menciona esta investigación, por ejemplo, hay que ver un estudio de la personalidad de base. ¿Por qué? Porque la valoración de la estructura de la personalidad de base, es decir, ¿qué es la personalidad de base? Aquellas características de personalidad que forman parte del núcleo de la personalidad del sujeto y que tienden a mantenerse estable a través de los años formando parte de su identidad, de su impronta misma. También tenemos que evaluar el estudio de los aspectos psicopatológicos en el momento del estudio y antes de la donación. ¿Qué quiere decir? Hay que evaluar si la existencia de la presencia o no de un síndrome clínico o orgánico, su naturaleza y su nivel. También hay que evaluar la existencia de un trastorno de personalidad, también su naturaleza y su nivel, y la valoración de los niveles de ansiedad y depresión habitual en el sujeto y justamente al momento previo de la donación.
También tenemos que destacar la evaluación de la relación intrapsíquica, la relación con otros, ya sean los conflictos, los sufrimientos, las ansiedades y defensas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que explorar cómo el futuro donante se relaciona consigo mismo. A eso se refiere con la evaluación de la relación intrapsíquica. Y también al ver justamente con terceros, observando cómo el candidato donante interacciona con los sujetos de su entorno, desde las más significativas a las de su ambiente, que quiere decir con las personas que presenta de repente un mayor vínculo, o con las personas que de repente va a presentar justamente una interacción de su ambiente, ya sea laboral, académico o otro tipo de amistad a tener en cuenta. También tenemos que evaluar las emociones, los sentimientos y la sensación de frustración o psicosomática que puede presentar el paciente. ¿Por qué? Porque hay que evaluar justamente que durante el proceso de donación y trasplante pueda haber justamente altas y bajas y se relaciona mucho con este tipo de emociones. Entonces tenemos que estudiar las respuestas emocionales más frecuentes, evaluar el grado de tolerancia a la frustración que tiene y valorar las respuestas, disfunciones o las enfermedades psicosomáticas que el mismo pueda presentar. Tenemos que tener en cuenta otra cosa importante, que son el análisis de la motivación. Tenemos que analizar la motivación subyacente a la donación y el trasplante de órganos, o también hay que ver si puede incidir algún beneficio, algún perjuicio dentro de la salud mental del donante, ya sea en un proceso a corto, mediano o largo plazo. Tenemos que evaluar las expectativas idealizadas de la donación, evitar que sea algo muy idealizado y falsas expectativas, excluir aquellas donaciones que constatemos que puedan acompañar con beneficios económicos, publicidad, situación de prensa y demás, y explorar la trayectoria altruista del donante activo durante su vida. Entonces, justamente, algunos aspectos relacionados con la evaluación psiquiátrica que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es el apoyo social. Tenemos que tener en cuenta que un paciente que ya es candidato a un trasplante, ya tiene un estado de salud muy malo, por decirlo de una manera, decir deteriorada, que ya justamente pasa por un proceso crónico que lo que genera es que altera la salud mental, obviamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que ese padecimiento de la insuficiencia terminal de un órgano, esa falla orgánica, obliga posteriormente al pago de un precio neuropsiquiátrico, por decirlo de una manera, es decir, a un desgaste emocional bastante importante. También hay que tener en cuenta que la presencia de la familia o de cuidadores justamente en las evaluaciones es crucial. ¿Por qué? Porque en algunos países, de acuerdo a sus normas y sus guías internacionales en Latinoamérica con relación a donación y trasplante de órganos en pacientes de psiquiatría, hay que tener en cuenta que los pacientes que no cuentan con un cuidador, ya sea un familiar o incluso un amigo, no es considerado generalmente ya incluso candidato y trasplante y está descartado automáticamente por falta de ese soporte por parte de terceros o apoyo social. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de los aspectos relacionados a la evaluación psiquiátrica son los trastornos psiquiátricos per se. La depresión. La depresión puede impedir la motivación para colaborar con las tareas de trasplante, así como la interacción médica y la falta de adherencia al tratamiento. Tenemos que tener en cuenta también que otra situación que puede intervenir es la negación. La negación comúnmente se correlaciona, según las investigaciones, con la gravedad. ¿Por qué? Porque justamente la negación va a alterar la capacidad de introspección, es decir, la capacidad de estar y saber y reconocer su proceso patológico que tiene la persona y también su capacidad de juicio y su capacidad de decidir temas relevantes posteriormente. Puede influir en decisiones relativas, como estuvimos mencionando, durante el tratamiento e impedir los cambios del estilo de vida. Hay que tener en cuenta que se ha relacionado justamente la negación con la mortalidad de los pacientes antes del trasplante, debido a que los pacientes acuden al médico demasiado tarde ya en el transcurso de la enfermedad por causa de la negación. Y también hay que tener en cuenta los trastornos mentales que son considerados graves. Por ejemplo, el trastorno bipolar y esquizofrenia. Las guías mencionan que las personas que padezcan de estos justamente procesos psicopatológicos deben permanecer en una fase estable en su tratamiento y con el tratamiento activo. El consentimiento informado. Hay que tener en cuenta que con relación al consentimiento informado en este tipo de pacientes, hay que tener en cuenta que el paciente tiene que presentar un conocimiento mínimo de los riesgos y los efectos beneficiosos del procedimiento. También hay que destacar que con frecuencia, lastimosamente, los pacientes no reconocen bien el procedimiento y eso hay que aclarar. También otra cosa interesante a tener en cuenta es que cuando evaluamos que firme el consentimiento informado, recalcar y volver a hacer un repaso de las expectativas irreales en lo que refiere al órgano trasplantado. Y también hay que tener en cuenta, y tiene que ser justamente un tema de conocimiento para el paciente, lo que sería el tratamiento inmunosupresor permanente y que conlleva sus propias complicaciones debido a la alteración del sistema inmunológico.
También nosotros tenemos que evaluar la capacidad de cumplir el tratamiento o la adherencia al tratamiento. Eso hay que tener en cuenta porque es difícil determinar en una sola evaluación, porque es importante, porque muchas veces para saber si un médico en algunos países de Latinoamérica puede dar la autorización para un paciente trasplantado en psiquiatría, comúnmente lo genera en una sola evaluación o en una sola visita con el médico. Según las guías dice que eso no es lo más correcto y que este es un proceso que no podemos establecer todo durante una sola consulta. Hay que tener en cuenta que la historia clínica es considerada como una herramienta de fiabilidad para poder establecer mejor si el paciente está apto o no para una donación y trasplante de órganos. Hay que tener en cuenta que un paciente que tenga un difícil relacionamiento con su médico tratante es considerado en situación de desventaja, ya que justamente no tiene buena capacidad para cumplir el tratamiento posiblemente. Y estos tipos de pacientes que se encuentran en situación de desventaja tienden a actuar en situación de arrebatos. ¿Qué quiere decir eso? En forma impulsiva. Entonces, por ende, conocen tanto peor su enfermedad como la medicación y no cumplen de la mejor manera posible. También hay que tener en cuenta que podemos presentar problemas psicológicos durante el periodo de espera. Como sabemos, en la mayoría de los países de Latinoamérica, debido al déficit que vimos inicialmente durante la ponencia, justamente en cuanto a la tasa de donación y trasplante de órganos, sabemos que existe algo que es la lista de espera. Tenemos que destacar que la lista de espera puede ser incluso de años y se reconoce como un factor desencadenante en el deterioro de la salud, las dificultades económicas e incluso la aparición de cuadros psiquiátricos. ¿Por qué? Porque esto sobre todo se caracteriza por la situación de incertidumbre que presenta el paciente, incluso de forma crónica a través de años, y esto va a generar justamente el despertar de ciertas alteraciones psicopatológicas. Hay que intentar mantener el mayor nivel de actividad posible del paciente dentro de lo que se pueda, ya sea con grupo de autoayuda, actividad laboral o actividades de voluntariado. Justamente también se destaca que según la investigación de Fidel Kinot y sus colaboradores, mencionan que durante la evaluación psiquiátrica, aparte de la entrevista clínica, que es justamente el instrumento principal, también se pueden utilizar algunos procedimientos o instrumentos psicométricos para la evaluación psiquiátrica y psicológica previa al trasplante de órganos, según el eje que nosotros queramos evaluar, que quiere decir que podemos apoyarnos en la compañía de algunos instrumentos psicométricos, es decir, algunos tests, ¿verdad? Para que podamos justamente afinar o afirmar nuestro, vamos a decir, criterio médico hacia ciertas áreas que podemos evaluar principalmente. Por ejemplo, si queremos evaluar mejor como aspecto el estado cognitivo, la comprensión del proceso médico-quirúrgico, podemos utilizar el instrumento de MEC. Si queremos justamente evaluar la psicopatología previa y actual, podemos utilizar el ESID-1-HAT. También podemos ver justamente lo que sería la personalidad y la forma de afrontar la situación con el instrumento TCIR-67. Si queremos evaluar, por ejemplo, TUS, que es el trastorno por uso de sustancias, que dijimos que es bastante considerar, por ejemplo, podemos usar el test ADIT, lo que sería el AUDIT, perdón, y también podemos tener en cuenta un cribado toxicológico, que quiere decir un screening toxicológico. Dentro de un screening toxicológico tenemos que tener mínimo 5 parámetros importantes tener en cuenta, que son, por ejemplo, las anfetaminas, las benzodiazepinas, los opiáceos. También tenemos que tener en cuenta THC, que quiere decir justamente lo que es la parte del consumo no de marihuana, como también una sustancia bastante importante a tener en cuenta. También podemos ver justamente las adherencias a las pautas con el test de SMAC. También podemos ver los hábitos y la calidad de vida con el test SF36 y los recursos personales, el soporte social y materiales con el test de Duke, que justamente nos van a dar aquellos parámetros importantes dentro de los instrumentos psicométricos para poder respaldar nuestra decisión clínica. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener ciertos grupos especiales de pacientes, aquellos pacientes con dependencia al alcohol, a la nicotina y con algún trastorno de la salud mental grave. Cuando hablamos de un trastorno de dependencia al alcohol, justamente, tenemos que tener en cuenta que el 20 al 40% de los trasplantes hepáticos son por dependencia del alcohol. Cuando hablamos de un abuso de sustancia como el alcohol, tenemos una recidiva comúnmente posterior al trasplante de un 20 a 30% de los pacientes, que es una tasa bastante elevada. Tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente tiene problema de dependencia al alcohol, las guías recomiendan mínimo un periodo de abstinencia de 6 meses antes de aceptarse el trasplante. Y justamente podemos utilizar una escala pronóstica de alcoholismo, que se recomienda la escala de Michigan Alcoholism Prognosis Scale, que justamente por Beresford fue establecida y validada, entonces nos ayuda también como un soporte ante esta situación del trastorno por el uso de alcohol. Tenemos que tener en cuenta que obviamente cuando tenemos dependencia a múltiples sustancias, además del alcohol se pueden sumar otros tipos de sustancias, existe un porcentaje mayor de riesgo de recidiva,
Y en caso de que el paciente también presente lo que es otro consumo de sustancias, hay que tener en cuenta que la abstinencia de 6 meses pasa como mínimo de 1 año, sobre todo en casos de dependencia de cocaína o heroína, por citar algunas sustancias. Cuando hablamos más bien de una dependencia a la nicotina, hay que tener en cuenta que sobre todo la dependencia a la nicotina es un parámetro crucial para dejar de fumar, para ser considerado incluso al momento de los trasplantes, principalmente de pulmón, corazón e hígado. Tenemos que tener en cuenta que el hábito tabáquico incrementa obviamente la probabilidad de cardiopatía y tumores malignos, por ende aumenta el riesgo de hipertensión arterial, que se puede asociar incluso al riesgo per se que ya van a presentar los inmunosupresores. También se recomienda el uso de parches o goma de mascar en estas personas que tienen la dependencia a la nicotina, o incluso la administración de un medicamento que sirve para eliminar esa dependencia a la nicotina, que se denomina bupropión. Cuando hablamos de un trastorno mental grave, tenemos ciertos trastornos que se caracterizan, que pueden generar alguna alteración importante en el proceso de donación y trasplante. Iniciando con los trastornos de personalidad, debemos destacar, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. Trastorno límite de la personalidad específicamente pertenece al grupo B de los trastornos de la personalidad y se caracteriza por que esta persona justamente tiene dificultades para superar las adversidades antes y posterior al trasplante. Son personas que justamente presentan una difícil recuperación y adherencia al tratamiento por una marcada impulsividad. Estas personas actúan de forma muy impulsiva, por los cuales no cumplen de forma correcta o de repente hacen cosas que no deberían hacer durante el proceso. Además, estas personas se caracterizan porque pueden presentar un abuso de sustancias y un comportamiento autolesivo o autodestructivo. Otros componentes, otros trastornos de la personalidad importante que hay que tener en cuenta que podrían dificultar son los trastornos de tipo narcisista y de tipo paranoide, a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que un diagnóstico temprano y la remisión al psiquiatra de los pacientes con un trastorno de personalidad puede minimizar el impacto negativo que tiene, aunque se destaca que sí, el seguimiento incluso va a ser a largo plazo hasta poder dar la aprobación final para que se pueda ocasionar y dar lugar al proceso de donación y trasplante. Cuando hablamos de otro tipo de psicopatologías como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un control activo de la enfermedad y justamente dice el proceso debe permanecer estable. Bueno, ¿qué pasa? Cuando hablamos de los problemas psiquiátricos más frecuentes dentro del proceso de donación y trasplante de órganos, vamos a hablar que el primer año es el más difícil post-trasplante y donde pueden presentarse el mayor número de alteraciones psicopatológicas. El problema psiquiátrico más frecuente posteriormente a un proceso de donación y trasplante es el trastorno depresivo mayor. Hay que destacar que justamente para esto lo que se utiliza comúnmente son los fármacos tipo ERS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como antidepresivos. Hay que tener en cuenta que son los que tienen mejor respuesta, pero hay que evitar la administración de un psicofármaco que se llama nefazodona, debido a que genera una inhibición intensa de la enzima 3A4 relacionada al citocromo P450. Y eso es importante porque si uno utiliza estos fármacos para tratar un trastorno depresivo en este tipo de pacientes, esta interacción justamente enzimática implica un metabolismo más alterado de la ciclosporina y el tacrolimus. Estos dos últimos son los inmunosupresores. Recordemos que un paciente que es sometido a donación y trasplante está sometido a inmunosupresión de por vida. Entonces, estos psicofármacos pueden interactuar a nivel de ciclocromo P450 y generar una alteración metabólica bastante importante y por ende alterar el proceso inmunológico del paciente. Hay que tener en cuenta que la psicoterapia, la terapia psicológica, especialmente la evidencia principal es con la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia, presenta buena evidencia en el apoyo del manejo según los trastornos justamente mencionados y también según las investigaciones que dan el sustento correspondiente. Hay que tener en cuenta que los pacientes pueden presentar síntomas relacionados al trastorno de estrés postraumático, debido a lo fuerte que es el proceso de donación y trasplante. Por ejemplo, los síntomas más frecuentes son los sueños vívidos, es decir, recuerdan los hechos y la preocupación. En líneas generales, se recomienda la administración principalmente en primera línea de los ERS, como dijimos hace rato, que son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o de algunas benzodiazepinas como el clonazepam o lorazepam para la mayoría de los casos. A continuación vamos a ver los casos más específicos y cuándo se puede utilizar un psicofármaco o cuándo no se puede hacerlo. Hay que tener en cuenta también algunas complicaciones psiquiátricas. Dentro de las complicaciones neuropsiquiátricas de la insuficiencia terminal de un órgano, por ejemplo, podemos encontrar la encefalopatía hepática en el caso de una insuficiencia hepática, la encefalopatía urémica, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia respiratoria y la leucoencefalopatía de carácter tóxico.
Hay que tener en cuenta que ciertos fármacos, como los inmunosupresores, ya sean la ciclosporina, el tacrolimus, el metronidazol y el alcohol y la cocaína, pueden generar alteraciones estructurales en la sustancia blanca a nivel del sistema nervioso central, debido principalmente a un proceso de desmielinización, y estas alteraciones solamente van a poder ser observables a través de un apoyo con una resonancia magnética nuclear. La capacidad cognitiva, las emociones, el movimiento, la visión y la sensibilidad depende sobre todo de la integridad de la sustancia blanca. Hay que tener en cuenta que los factores tóxicos que actúan sobre la sustancia blanca alteran la transmisión neuronal, lo que se manifiesta en forma de cambios en el estado mental, proceso de confusión, inatención y posiblemente en un cuadro que puede evolucionar hacia la abulia, es decir, cuando uno ya no siente ningún tipo de emoción, un aplanamiento afectivo y posteriormente evolucionar en un estupor, que es una alteración del nivel de conciencia. En caso de sospechar de un proceso de desmielinización, lo que tenemos que hacer es interrumpir ese fármaco que creemos que puede generar este proceso, y los neurolépticos atípicos o los antipsicóticos atípicos son eficaces para el tratamiento de la agitación, las alucinaciones visuales y la paranoia que puede presentar nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta cómo considerar la psicofarmacología en un proceso de trasplante. Hay que tener en cuenta que se ha señalado que los pacientes que sufren una enfermedad crónica muestran tasas elevadas según las investigaciones de procesos de ansiedad y depresión. La pérdida de la independencia, la incapacidad laboral y la sensación de incertidumbre son los factores desencadenantes más importantes y más frecuentes en este tipo de pacientes. Es difícil diferenciar si los efectos secundarios de la insuficiencia terminal o los trastornos psiquiátricos primarios, especialmente cuando existe un solapamiento sintomático con la depresión. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con insuficiencia terminal de cualquier órgano que sea, cualquier falla multiorgánica, justamente asociado a un trastorno psiquiátrico, reciben a menudo un tratamiento insuficiente por medio de lesionar el órgano en cuestión. ¿Qué pasa? Comúnmente las personas que tienen algún trastorno orgánico crónico terminal y también están concomitante a un proceso psiquiátrico, tienden a recibir infradosis por miedo a lesionar ese órgano. Pero hay que tener en cuenta que, no obstante, con una dosificación prudente, existen por eso guías de dosificación de fármacos psicotrópicos para pacientes con problemas de insuficiencia hepática, renal, etcétera, para darle justamente la dosis óptima que necesita para su tratamiento de seguimiento y para mejorar los síntomas psicopatológicos. Entonces hay que tener en cuenta que con una dosificación prudente y una observación cuidadosa, el tratamiento psicofarmacológico es seguro y no debería estar limitado. Acá, por ejemplo, vemos un cuadro donde podemos observar, por ejemplo, algunos fármacos y los efectos adversos que pueden producir de carácter neuropsiquiátrico. Por ejemplo, la ciclosporina, que vimos que era justamente un inmunosupresor, va a generar, por ejemplo, además de las interacciones con el citocromo P450, puede generar cuadros de ansiedad, nerviosismo, un cuadro de delirio, un síndrome confusional agudo, alucinaciones visuales, parestesias, temblores, sensación de convulsión, ataxia y ceguera cortical. Si seguimos con otros fármacos, que el tacrolimus, que también es un inmunosupresor, tenemos que tener en cuenta que puede generar un insomnio, temblor, delirium, paranoia, mutismo akinético y también una leucoencefalopatía. En cambio, si hablamos de repente de la prednisona la conocemos a todos como un corticoide. El corticoide puede generar irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, insomnio, trastornos afectivos, más cuadros de manía que depresivos, psicosis. Hay cuadros reportados clínicamente a través de reportes de casos de psicosis a causa por consumo de corticoides, situaciones de delirium, alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria y de la concentración. También las penicilinas, ciprofloxacino, norfloxacino, los macrólidos, es decir, estamos hablando del grupo de los antibióticos, pueden generar lo que sería, por ejemplo, convulsiones y delirium, así como alucinaciones visuales. Y también tenemos otros fármacos virales, que justamente que ayudan a lo que sería la inhibición de lo que sería el proceso de replicación viral, si bien ellos pueden producir cefalea, insomnio, fatigas, como también cuadros de irritabilidad, depresión, pueden aumentar en algunos casos la ideación suicida, pueden presentar también lo que sería situaciones de ansiedad y aumento de la neurotoxicidad con los interferones. También pueden presentar alucinaciones visuales, convulsiones, pesadillas nocturnas. Bueno, cuando hablamos principalmente de un paciente que manifiesta o que vamos a proceder al trasplante hepático, hablamos principalmente del trasplante hepático en primer lugar de la depresión. En un trastorno depresivo mayor en un paciente con trasplante hepático,
hay que tener en cuenta que los síntomas de la encefalopatía hepática comúnmente son confundidos con los síntomas depresivos. Entonces, comúnmente pueden llegar a solaparse y eso depende mucho de nuestro ojo clínico para poder diferenciar. Recordemos que por la vulnerabilidad de estos pacientes, los IRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son los fármacos de elección para tratar este tipo de pacientes, así como los cuadros de ansiedad y depresión. En orden de primera línea, segunda línea y tercera línea, hay que tener en cuenta que el escitalopram, el citalopram y la sertralina son los fármacos adecuados debido justamente a las pocas interacciones farmacológicas que llegan a tener. Justamente todo esto son IRS, pertenecen a este grupo, y justamente lo importante es las pocas interacciones que pueden llegar a tener con el citocromo P450 y por ende la afección del órgano diana. Hay que destacar que otro IRS, que es la fluoxetina, otro antidepresivo, ya no se considera de elección debido a su prolongada semivida y la posibilidad de interacciones medicamentosas más importantes. Hay que ver, como dijimos anteriormente, evitar la administración de nefazodona debido a su riesgo de hepatotoxicidad y la inhibición intensa de la enzima 3A4 del citocromo P450. Otro fármaco como el metilfenidato ha dado buenos resultados en pacientes con falta de motivación y fatiga como un reactivador. En cambio, cuando un paciente con trasplante hepático puede presentar también delirium o un síndrome confusional agudo, esto es muy frecuente en el periodo postoperatorio inicial en el trasplante hepático. Hay que tener en cuenta que el tratamiento recomendado es con un antipsicótico típico como el haloperidol y los neurolépticos atípicos, que también son los antipsicóticos atípicos. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen trasplante hepático tienen mayor susceptibilidad a efectos adversos extrapiramidales, que quiere decir que justamente puede presentar cialorrea, puede presentar lo que sería rigidez de los miembros debido a una rigidez muscular. Entonces hay que tener en cuenta que es interesante tener en cuenta esta mayor susceptibilidad debido a la encefalopatía hepática crónica y una alteración de la función de los ganglios basales a nivel del sistema nervioso. Un fármaco, una droga como la olanzapina, que es un antipsicótico atípico, tiene buena respuesta y eficacia, pero puede empeorar la intolerancia a la glucosa y a la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque la olanzapina es un psicofármaco que va a generar muchas alteraciones metabólicas. Entonces justamente va a hacer que empeoren los niveles metabólicos del paciente, incluso pueden exacerbar los efectos de los corticoides. Otro antipsicótico atípico como la risperidona, de igual manera, se comprueba casos de efectos adversos extrapiramidales con mayor facilidad, que quiere decir a menor dosis. Y hay que tener en cuenta que no hay datos suficientes sobre el aripiprazol, que es otro psicofármaco atípico también bastante interesante, pero las investigaciones no dan sustento de ello en cuanto a su uso para el trasplante hepático. En el trasplante hepático, nuestros pacientes también pueden presentar cuadros de ansiedad. Acá lo que hay que hacer es evitar las benzodiazepinas, que son clonazepam, lorazepam, etc. ¿Por qué? Porque debido a que pueden empeorar o precipitan la encefalopatía hepática con mayor facilidad. Entonces hay que tener en cuenta que en el trasplante hepático está contraindicado lo que sería el uso de benzodiazepinas. Dentro de las alternativas seguras tenemos los antidepresivos tricíclicos o los neurolépticos atípicos, los antipsicóticos atípicos a dosis bajas con poder justamente hipnótico como la quetiapina y también la gabapentina. Hay que tener en cuenta que no se recomienda el uso de fármacos de característica hipnótica, que es, por ejemplo, se denomina Zolpidem, para el insomnio, y justamente se tiene que utilizar otros fármacos como un antidepresivo o un neuroléptico atípico, que es la trazodona o lo que sería justamente como antidepresivo, o la quetiapina y la olanzapina, porque tienen un poder hipnótico y sedativo bastante importante, entonces se puede usar eso como opción. También un paciente con trasplante hepático puede presentar cuadros de manía, que quiere decir una alteración del humor, que está eufórico, que tiene mucha energía, no duerme. Hay que tener en cuenta que la olanzapina y la quetiapina, los dos son antipsicóticos atípicos, son la primera línea para el tratamiento de la hipomanía o la manía. Hay que utilizar estas alternativas en vez del litio. Cuando hablamos de un cuadro de manía o trastorno bipolar, el fármaco estrella es el litio. Cuando hablamos de un paciente trasplantado, está contraindicado el litio, ya que puede duplicar su efecto negativo que posee sobre los órganos diana y poder tener intoxicación con litio lo más rápido posible. El valproato, que también es un estabilizante del ánimo, no se recomienda ya que puede enmascarar las causas de una elevación enzimática distinta de la toxicidad hepática inducida por medicamentos, y también el valproato puede causar hiperazoemia. Otros estabilizantes del humor, como la carbamazepina, puede causar hepatotoxicidad, y la oxcarbamazepina puede exacerbar el riesgo de hiponatremia en pacientes que incluso, como tiene un trasplante hepático, es decir, previa insuficiencia hepática, tiene ya hipertensión portal y sobrecarga hídrica.
Cuando hablamos de un paciente renal, en un paciente renal también vemos en primer lugar los cuadros depresivos. Y también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los fármacos de elección para tratar a estos pacientes en cuadros de ansiedad y depresión. También el citalopram y la sertralina son los fármacos adecuados debido a las pocas interacciones farmacológicas. En cuanto al delirium, el síndrome confusional agudo en un trasplante renal, sin embargo, ya es muy infrecuente en comparación al trasplante hepático. Y se han publicado casos aislados de psicosis, pero más bien, como dijimos hace rato, son psicosis inducidas por corticoides. Cuando hablamos de ansiedad, tenemos que destacar que en la ansiedad, las benzodiazepinas acá sí ya puede ser un tratamiento seguro. Las benzodiazepinas sí ya se puede usar en un trasplante renal, sin embargo, recordemos que está contraindicado en el trasplante hepático. Pero son preferibles las que tienen acción corta o acción breve, le decimos nosotros, como el lorazepam o oxazepam. El clonazepam es de un tiempo medio prolongado, entonces no es tan bien justamente recomendado debido a su proceso metabólico y también para no forzar lo que sería el proceso metabólico del riñón. En cuanto nuestros pacientes tienen también un cuadro de manía, hay que tener en cuenta que también la olanzapina y la quetiapina son de primera línea y que hay que utilizar alternativas diferentes al litio. ¿Por qué? Porque el litio sobre todo tiene una gran tasa de intoxicación a nivel renal. Incluso le puede llevar al paciente a generar terminar en un estado de hemodiálisis. La intoxicación renal por litio es muy frecuente, por eso hay que manejar correctamente el dosaje de litio a través de la litemia, porque el riñón es uno de los, vamos a decirle, órganos más vulnerables en cuanto a los efectos adversos del litio. Incluso se recomienda, según las guías, hacer un clearance de creatinina, mínimo un control empezar cada 3 meses, después se espacia cada 6 meses y posteriormente por lo menos una vez al año en los pacientes que tienen consumo de litio debido a su gran efecto nefrotóxico que puede tener el litio. Incluso en un paciente trasplantado, por la vulnerabilidad del órgano, el efecto nefrotóxico del litio, según las investigaciones, se puede llegar a duplicar. Por eso no es recomendable. Cuando hablamos específicamente de un trasplante cardíaco, también podemos tener un trastorno depresivo principalmente, y justamente los IRS también son los fármacos de primera línea de elección tanto para los síntomas de ansiedad y depresión. Pero hay que atender que el índice de las drogas cambia o es diferente. ¿Por qué? La sertralina es, en este caso, en primer lugar. ¿Por qué? Porque según las investigaciones se vio que la sertralina también tiene un efecto cardioprotector, entonces ayuda más a lo que sería el corazón. También tenemos otros fármacos como la venlafaxina y el citalopram, que son fármacos adecuados debido a las pocas interacciones farmacológicas. También vimos en un paciente con trasplante cardíaco y que está en un estado depresivo, el metilfenidato y el dextroanfetamina han tenido buenos resultados en cuanto para esos pacientes que tienen cuadros de falta de motivación y fatiga. En un trasplante cardíaco puede haber también un delirium o un síndrome confusional agudo que es frecuente en el periodo postoperatorio inicial. El tratamiento acá hay que tener en cuenta que son los neurolépticos, es decir, los antipsicóticos. Comúnmente se ve lo que sería la combinación de haloperidol más lorazepam o los neurolépticos atípicos directamente. Hay que ver un punto importante como futuros profesionales de la salud. Los antipsicóticos atípicos, en su mayoría, comúnmente suelen alterar lo que sería el intervalo QT. Entonces hay que tener en cuenta que si estamos tras un paciente con trasplante cardíaco, tenemos que tener en cuenta que no olvidar la posibilidad de una prolongación significativa de los intervalos QT y controlar el contexto dentro de una vigilancia postoperatoria. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer siempre un electrocardiograma y vemos el intervalo QT antes del inicio de la medicación y posteriormente vamos haciendo electrocardiogramas seriados para poder ver la comparación y si no hay una alteración del intervalo QT. ¿Está bien? Y en cuanto a la ansiedad, tenemos que tener en cuenta que acá también las benzodiazepinas son de tratamiento seguro, pero acá en este caso son preferibles ya el lorazepam y el clonazepam. El clonazepam ya se puede utilizar en un paciente con trasplante cardíaco. Y también tenemos los pacientes más importantes con trasplante pulmonar. En cuanto a los pacientes con trasplante pulmonar, en cuanto a un trastorno depresivo, no existen investigaciones hasta la fecha que demuestren el uso de antidepresivos. Capaz porque el trasplante pulmonar sabemos que es un proceso bastante complejo que no se puede hacer en la mayoría de los países, por ende no hay mayor reportes de casos. Pero en caso de que hubiere necesidad, las guías recomiendan también el uso de las IRS debido a su capacidad de poca interacción farmacológica con otras medicaciones. Hay que tener en cuenta que pueden presentar también cuadros de delirium, donde también se recomienda el uso de haloperidol o lorazepam o antipsicóticos atípicos, pero hay que tener en cuenta algo que lorazepam, es decir, las benzodiazepinas,
no tenemos que olvidar la posibilidad de una depresión respiratoria. Recordemos que un paciente está con un órgano vulnerable, que es el pulmón en este caso. Entonces puede haber alteración respiratoria hasta que el órgano esté bien maduro, y vamos a decir, y esté bien correlacionado nuevamente con el órgano en cuestión y con el cuerpo en cuestión. Entonces hay que tener en cuenta y evaluar tras constante vigilancia que no ocurra tras la administración de una benzodiazepina un cuadro de depresión respiratoria. En los cuadros con ansiedad hay que evaluar justamente que las benzodiazepinas sí son un tratamiento seguro. Se puede utilizar la lorazepam y el clonazepam en pacientes con síntomas de ansiedad sin retención de dióxido de carbono. Sin embargo, si hay retención de dióxido de carbono, se prefieren lo que serían los neurolépticos atípicos o antipsicóticos atípicos. Y en cuadro de manía también hay que evaluar la olanzapina y quetiapina, como vimos ya en otros casos, como primera línea. No se encuentra contraindicado el ácido valproico, pero hay que utilizar la alternativa siempre en vez del litio, ya que puede duplicar el efecto negativo también en este órgano diana que es el pulmón. También tenemos que hacer siempre y considerar cuando hablamos de un paciente trasplantado y también de un paciente que consulta con psiquiatría, el estudio de los factores psicosociales. Hay que destacar, por ejemplo, que en el país donde yo estoy, principalmente en Paraguay, no existen estudios relacionados a la actitud poblacional hacia la donación y trasplante de órganos. Aunque se sabe que en Paraguay y en toda Latinoamérica ha crecido el porcentaje de donantes, sin embargo no hay investigaciones que realcen o destaquen este contexto con cifras específicas. Hay que tener en cuenta que según los factores psicosociales más importantes según las investigaciones, se dicen que de los medios de información o los medios de comunicación, el internet, la televisión y los profesionales sanitarios son los que ocupan los primeros lugares en cuanto a donación y trasplante en forma favorecedora según la investigación de CONESA y sus colaboradores. Hay que tener en cuenta que estudios del Dr. Matten Sanz y sus colaboradores destacan la gran capacidad de los medios de comunicación para informar sobre los procesos de donación y trasplante. ¿Qué quiere decir eso? Sobre la capacidad que tienen estos de influir en forma positiva a que esto pueda favorecer, vamos a decir, la tasa a nivel regional. Hay que tener en cuenta que el estudio de Calvo y sus colaboradores señala que la intención de donar sus órganos por parte de los donantes de sangre es 5 veces más probable. Es decir, justamente estas personas que comúnmente suelen donar los sangres tienen una alteración más altruista, entonces justamente existe una posibilidad 5 veces mayor de que en un futuro sean donantes de órganos. Y hay que tener en cuenta que la administración de la distribución de órganos, según lo que se recomienda, lo más adecuado se considera que sea un fondo común a nivel país, con una gestión de lista de espera que sea con base en la gravedad y en la urgencia, que justamente la mayoría de los países de Latinoamérica mencionan según su Ministerio de Sanidad que siguen esos parámetros. Un estudio en Países Bajos vio que los estudiantes de medicina tenían una actitud favorable y se registran más hacia los programas de donación. Entonces eso es importante porque quiere decir que es una perspectiva que propiamente del tipo de vista de estudiantes ya se ve como un cambio generacional interesante. Hay que tener en cuenta que otro factor importante psicosocial es el estado civil, que podría tener influencia. Por ejemplo, un estudio en India indicó que hay una correlación positiva entre el estado matrimonial y las creencias. Hay que tener en cuenta que los estudios demuestran la importancia de la información recibida en la actividad hacia la donación de órganos y también la experiencia previa educativa. Es decir, que cuando a nivel educativo ya tenemos información con relación a la donación y trasplante de órganos, eso ayuda a tener una actitud más favorable en un futuro, según las investigaciones. Hay que tener en cuenta que la actitud religiosa tendría una repercusión importante, siendo variadas las posiciones y creencias, pero llevando incluso así hacia una actitud favorable según las investigaciones. Entonces, a tener en cuenta eso, justamente que mencionan dentro de lo que serían los factores psicosociales. Bueno, chicos, eso es todo lo que es la presentación en cuanto a la evaluación en psiquiatría para los pacientes de donación y trasplante de órganos. Son dos temas bastante interesantes que son la salud mental, el campo de la donación y trasplante de órganos. Ya sabemos que lo que es en Latinoamérica sigue siendo un factor en desarrollo. Tenemos que seguir creciendo en eso, apoyando eso cada uno de su país, interviniendo en la tasa de donación y trasplante de la mejor manera que pueda para generar justamente salvar vidas el día de mañana. Muchas veces no podemos saber si nosotros mismos, nuestros familiares vamos a estar necesitando, entonces tenemos que hacer un acto que es sumamente importante para el apoyo y el crecimiento de todos nosotros. También no olvidar que los pacientes que acuden a psiquiatría sobre todo son personas y que todos nosotros que podemos ir al psiquiatra para necesitar cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de colaboración, porque lo importante es cuidar nuestra salud mental. La salud mental es igual de importante que la salud física y justamente
Eso depende de nosotros también romper ese estigma y salir adelante. Eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo de Paraguay. Bueno, agradecemos al doctor José Nicolás Ayala Servín por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEN 2020, con el lema que ya les había mencionado, Salud Global, Avances y Desafíos. Y damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de todos los asistentes y recordemos siempre que FELSOCEN somos todos, ciencia que integra a Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias.